APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Enfoque sistémico en el manejo de malezas. Ingeniero agrónomo, Dr. Horacio Aciaresi. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de REM. En este caso, mi nombre es Marcelo Arriola, yo soy integrante de la Regional Pergamino Colón, director de Sistema Chacras, pero hoy vamos a tratar de mechar algo que cuando Juan Cruz me llamó y me dijo que había un podcast para hacer con REM, me encantó el personaje que invitamos hoy. El personaje que invitamos hoy es alguien que tiene un doctorado, que está muy cerquita mío porque está en el INTA Pergamino y tiene una visión distinta de las malezas y no de esos viejos malezólogos de los cuales controlar la maleza con un bidón y el bidón tenía que ser un poquito más chiquito, más grande para controlar maleza, sino que tiene una visión absolutamente distinta y que creo que esta invitación a mí me encantó porque era hablar con Horacio Aciaresi. Horacio Aciaresi es una de las personas que a mí me enseña muchísimo de malezas, con una visión absolutamente distinta, con una visión de enfoque sistémico. Muy buenas tardes, Horacio Aciaresi, ¿cómo anda usted? Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, lo bueno de ser presentado por amigos, ¿eh? No, pero... Eso está muy bueno. Además, a mí estos desafíos me gustan porque en realidad uno tiene como esa platea preferencial en el cual trata de desasnarse y de cumplir todas sus expectativas y responder todas sus preguntas, así que estoy feliz de tenerte enfrente. Y en esto que charlamos de manejo integrado de maleza, contame un poco tu visión de ese manejo integrado de maleza y ese cambio de perspectiva, ya no de solamente control químico. ¿Qué es esto de manejo integrado de maleza, Horacio? Bueno, sí, la verdad que para mí también es agradecerle a APRESID por la invitación y obviamente compartir con vos este espacio, de discutirlo, porque vos también tenés una visión. A mí me gusta mucho interactuar en los espacios que hemos coincidido, por tu visión, por tu aproximación a los problemas y además por una mirada obviamente más amplia que la mía, porque yo soy un malezólogo, nada más. En cambio vos sos un profesional que tiene una mirada más integral, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el sistema productivo, con lo cual es mucho más valioso. En lo que tiene que ver con el manejo integrado de malezas, es obviamente un concepto, un enfoque que tiene muchos años ya, que se viene hablando al respecto, donde obviamente la idea subyace en lo que es un sistema, ¿no es cierto? Es pensar al sistema, a la producción, en este caso las malezas, en la diversidad biótica, desde un enfoque sistémico. Eso es pensar el problema desde varias aristas, ¿no? Ya tiene unos 40, 50 años algunas definiciones al respecto. En el mundo hay algunas que otras aproximaciones y en nuestro país, obviamente a pesar de lo declamatorio, ¿no? Después en la práctica, ahí es donde empezamos no se dio a hacer agua, sí, en definitiva, porque la idea, se usa mucho la palabra de manejo integrado como sistema, pero en definitiva después no estamos abordando o apuntándole desde la disciplina a un manejo integrado, ¿no? Ahí, si bien hay una toma de conciencia de que obviamente el problema de la resistencia, de las externalidades que generan el uso de herbicidas en los sistemas, debemos encararlos. Después, a la hora de
en la práctica de llevar adelante un manejo integrado, pensar todo el sistema como integrado, empieza a flaquear. Ahí me siento más cómodo de hablar de alguna integración o de algún aporte de enfoques, de empezar a integrar enfoques, ¿no? Pero todavía esos enfoques están un tanto desarticulados entre sí, ¿no? Es decir, nosotros dentro de lo que es un manejo integrado, que puede ir desde la prevención de una invasión a generar un sistema donde las invasiones y los establecimientos de las malezas sean más complicados. Ahí entran las rotaciones, los cultivos de cobertura, de servicio, la intensificación. La racionalización del manejo químico y después el uso de alternativas al control químico, como pueden ser habilidad competitiva, control biológico, mecánico, físico, alelopatía, todo eso son como, debería armonizar en un manejo integrado. Pero en la práctica, cada uno sigue siendo compartimentos estancos, ¿no? Nos falta todavía esa integración, de modo de decir, bueno, cuando implemento un cultivo de cobertura, ¿cómo incide eso en la dinámica de emergencia? Y eso, ¿cómo es el timing de un residual frente a la presencia de residuos? Por eso, en la práctica, deberíamos ser más cautos, más racionales y decir, estamos abordando un aporte de diferentes alternativas, hacer un poquito más complejo el sistema. Pero hoy por hoy dista mucho de ser un manejo integrado. Perfecto, perfecto, y compartimos la visión y ya te llevo, ¿viste? Cuando vos ves a Presid en su evolución, pensó fuertemente en el Congreso pasado en aumentar los tiempos de ocupación y se dedicó a pensar en este siempre verde. Y en el Congreso de este año empezó a pensar en diversificación, y cuando uno piensa en diversificación, cree que la diversificación va porque hay diversos agroquímicos y empieza a pensar en rotaciones de cultivo porque dice hay rotaciones de herbicidas. Pero creo que es un poquito más avanzado de eso, y hablaste de cultivos de servicio, o el cultivo de servicio directamente dirigido a cuando uno piensa en cultivo de verano, lo único que puede tener es rotación de agroquímicos, pero el objetivo es cosechar granos. Ahora hablaste de cultivo de servicio. ¿Puedo dirigir fuertemente yo y puedo tener éxito si dirijo mis cultivos de servicios a control de malezas? Obviamente que el impacto que tiene, cuando hablaba hoy de esos conceptos o campos que tiene un manejo integrado, que tiene que ver fundamentalmente con la diversidad del agroecosistema y impedir que una maleza se establezca y sea preponderante en una región, lote, el área que nosotros consideremos. Los cultivos de servicio tienen un efecto directo y marcado, ¿no? Todo lo que tiene que ver en los procesos claves del malezamiento, que son el establecimiento, la competencia y la dispersión, ¿no? Cultivo de servicio impacta directamente en eso, tiene fuerte influencia, ya sea el cultivo de servicio en pie, como el residuo que deja un cultivo de servicio, ¿no? Eso es clave. Fundamentalmente, la dinámica de nuestros cultivos de servicio preponderantemente de otoño-invierno, en pie sobre malezas preponderantes de otoño, invierno y primavera, y residuos sobre el resto de las malezas, primavera y verano. Con lo cual el impacto es muy importante. Obviamente ahí hay un efecto en esos tres procesos que mencionaba. Vos podés afectar de manera importante la dinámica poblacional de una determinada maleza fuertemente. Lo que ocurre es que después, ahí está el tema, no solo por tener un cultivo de servicio dentro del sistema, tengo el problema de maleza solucionado, y lo que no debo dejar de pensar es que las malezas, por esa presión que ejerzo con el cultivo de servicio, van a empezar procesos evolutivos de adaptación a esa condición, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es en la diversidad de ese sistema, y donde el cultivo de servicio viene a ser un aporte
preponderante, ¿no? Pero que no debemos soslayar la posibilidad de que empecemos a tener procesos de adaptabilidad de determinados biotipos, de determinadas especies, a esa condición, ¿no? Entonces, me imagino, una monocultura de un cultivo de servicio repetida determinada cantidad de años en un mismo lote, vas a empezar a visualizar procesos de acostumbramiento de determinados biotipos a esa condición. Entonces pasaste de la presión de selección que ejercías con un herbicida a la presión de selección que generás con un cultivo de servicio. Que es mejor, obviamente, ¿no? La externalidad que puede llegar a tener en el ambiente es, además de todo el aporte que hace un cultivo de servicio a lo que es fertilidad física, química y biológica, obviamente, ¿no? No lo estamos enfocando en este punto. Pero la idea de eso es, ahí debo tener la idea del enfoque lo más amplio posible y lo más diverso posible para tratar de que el cultivo de servicio me aporte y no me genere un cambio de flora dentro del lote y cambie un problema por otro. Y entonces después tenga que volver a un cóctel porque cambié una maleza preponderante por otra, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. El aporte que hacen es realmente importante y el ajuste tecnológico que implica un cultivo de servicio es realmente importante, ¿no? Es todo un desafío. Absolutamente claro, y me queda algo que puedo seleccionar malezas con herbicidas como lo venimos haciendo hace años, apurando resistencia porque la presión de selección es mayor, pero también lo puedo hacer con cultivo de servicio. Y si que hablaste de diversidad, y digo, me quedo pensando, uno siempre piensa la diversidad como una diversidad temporal, ¿no? Ahora, ¿me puede ayudar la diversidad espacial? O sea, y acá ya me pongo en policultivos, sí. ¿En la dinámica de maleza? Sí, porque, claro, es así tal cual como lo planteas. La idea de esa diversidad no solo tiene que ser temporal, sino también tiene que ser espacial. Y en ese sentido, ¿cómo generamos diversidad espacial? Bueno, vos lo mencionás, los policultivos. Lo decíamos hace un ratito, el tema de generar cultivos de servicio que sean multiespecíficos o se trate de combinar diferentes estructuras vegetales en un mismo tiempo, porque eso va a generar el uso de recursos, tanto aéreos, radiación, y subterráneos, agua y nutrientes, de manera diferencial, de modo de que pueda ese pool de recursos ir hacia el cultivo de servicio y no hacia la maleza. Ahí es clave tener una diversidad de estructuras vegetales que permitan ese uso diferencial del recurso. Ahí la maleza tiene menos chances de poder prosperar, de ejercer un efecto competitivo, de interferencia en definitiva, y establecerse en una determinada región. Me parece que eso es clave. Por ahí hay situaciones donde uno ve ejemplos, ¿no? En nuestra región, donde aparecen cultivos de cobertura, pero que son muy simples y son mantenidos a lo largo del tiempo. Eso es, digamos que, está bien, es un aporte, alguien ha empezado a pensar el problema desde otro lado, pero después la resolución vuelve a ser simple, ¿no? Entonces esa es la macana, no va a venir por el lado de la simpleza, sino del aporte y de la diversificación, y la diversificación es clave en este momento. Perfecto, y vuelvo a esto de los cultivos de servicio compitiendo con malezas. En general uno ve a veces, o escucha comentarios, y cuando va al campo lo termina viendo, que es verdad, y dice, bueno, no, los cultivos de servicio es un cuento, la verdad no funcionan bien contra las malezas, no compiten bien contra las malezas, y cuando uno va a ver esos cultivos de servicios, ve que son cultivos de servicios malnutridos, y esos cultivos malnutridos, por ahí cuando uno ve gramíneas que están encañadas y prácticamente tienen nada de hoja, porque
una removilización muy grande de nitrógeno hace que haya prácticamente nada de hoja. Ahí juegan dos puntitos claves. La primera pregunta es la nutrición. ¿Tiene algo que ver en mi cultivo de servicio? ¿Puede jugar a que mi cultivo de servicio sea mejor? Y la segunda, si tengo mejor nutrición y puedo variar mi relación hoja-tallo, ¿puede influir eso en la dinámica de malezas? Sí, obviamente. Claramente, ante un determinado, es decir, cuando uno analiza lo que es un proceso de competencia, la competencia es un proceso que se da cuando dos estructuras vegetales o componentes vegetales comparten un recurso, un recurso que además está provisto de manera insuficiente, ¿no? Es decir, es compartido y es escaso. Entonces, ahí se da el proceso de competencia. Obviamente que si mejoro el aporte de un nutriente dentro de esa situación competitiva, eso va a mejorar o va a relajar el proceso porque pasan a dejar de ser, pueden ser compartidos, pero no son escasos. Ahora bien, ahí tengo que tener también una estrategia que se ha pensado dentro de lo que es el manejo integrado de dirigir por determinadas metodologías ese aporte del nutriente que vaya al cultivo y no a la maleza. Entonces surgen todos los tecnologías de fertilización localizada y no al voleo, no distribución, porque eso empieza a generar, lo que interesa en esa condición es que ese nutriente vaya al cultivo de servicio o al cultivo principal y no vaya a la maleza. En tanto y en cuanto uno pueda generar ese desfasaje competitivo a favor del cultivo, eso va a mejorar la productividad del cultivo de servicio en desmedro de la productividad de la maleza. Ahora bien, cuando se pueden generar estructuras, como hablábamos recién, que tienen una diversidad espacial, que en el tiempo van utilizando, por ejemplo, la radiación a distintos momentos y no compiten entre ellas, el cultivo de servicio, es factible que esa situación sea mucho más competitiva y más compleja para la maleza para establecer el proceso competitivo, establecerse, llegar a producir semilla y diseminarse y enriquecer el banco. Es decir, siempre que puedo manejar la nutrición, un buen stand de plantas, que haya un uso pleno de recursos por parte del cultivo de servicio en el medio de la maleza, obviamente que eso va a mejorar, ¿no? Hoy vemos sistemas, como planteaba vos, cultivos de servicio con muy poca cantidad de plantas, un uso ineficiente del recurso, después una cantidad de residuo muy baja, ¿no? Con lo cual los procesos de emergencia se van a dar con el inconveniente que si tengo enmalezamiento y tengo residuo, puedo aplicar, ¿cómo hago con un residual en esa condición? Es decir, estoy en el peor de los escenarios. Entonces, lo puedo mejorar con una estructura más compleja, ¿no? Una consociación doble, triple, lo que sea. Y por otro lado, obviamente que si desfaso ese equilibrio competitivo a favor del cultivo de cobertura o el de servicio o el cultivo principal, el efecto sobre las malezas va a ser realmente importante. Se puede manejar y de manera eficiente, ¿no? Bien, Horacio, y cuando, viste ahí con estas nuevas técnicas de cultivo de servicio, empezó a hacer una vedette, o estamos intentando de que lo sea, el rolo, que es verdaderamente una técnica no tan sencilla, parece un elemento sencillo, pero lograr un buen efecto no es fácil. No. El rolo, yo lo veo, y eso corregime y ayúdame a entenderlo, lo veo como dos alternativas. La primera es que a veces me previene la aplicación de un agroquímico para quitarle, cortarle el ciclo de ese cultivo de servicio y poder sembrar sobre un barbecho o sobre plantas muertas que no lo usé con agroquímicos, que ese éxito a mí me está costando un poquito. Y la segunda es que yo tengo una teoría que le puedo cambiar la fisonomía al cultivo, y ese cultivo, al quedar acostado, influye sobre malezas. ¿Es así? Y si es así, ¿sobre qué maleza? Y si no es así, ¿sobre qué malezas no me influye esa mayor cobertura por cambiar la fisonomía del cultivo de servicio?
Sí, está muy bueno lo que planteas, Marce, porque en definitiva el efecto que genera, lo que uno tiene que entender es que con el cultivo de cobertura en pie estábamos fuertemente afectados, esos poblacionales demográficos de la maleza y los procesos competitivos, ¿no? Cuando tenemos un residuo de un cultivo de servicio, lo que tenemos que pensar allí que los procesos de salida de la dormición de la semilla, es decir, que se despierte, que tengan suficiente humedad para poder germinar en esos primeros 2-3 centímetros del suelo, esos procesos se dan bajo un residuo también. Con lo cual tenemos semilla despierta y tenemos semilla germinada. ¿A dónde va a estar? De hecho, a veces bajo un residuo, un cultivo de cobertura o de servicio, podemos tener mejores niveles de humedad que en una situación sin cultivo, sin residuo, ¿no? Para darse esos procesos de germinación. ¿Dónde está la clave? Y la clave está en esa compacidad que genera, esa impedancia física que genera el residuo a la emergencia, ¿no? De la maleza. Es decir, puedo tener semilla germinada, más no emergida. Y ahí es clave la estructura de ese cultivo de cobertura, de ese residuo, es clave la proporción tallo-hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque ese arreglo fundamentalmente no está ejerciendo un efecto inhibitorio de la emergencia por luz. Es fundamentalmente por una impedancia física, que es la que genera inhibe la emergencia. Es decir, la semilla se despertó, germinó, es una semilla que está muy superficial y lo que necesito es una muy buena compacidad de residuo, muy buen arreglo tallo-hoja para que eso impida la emergencia de esa maleza. Y ahí, obviamente, aquellas semillas de tamaño de semilla chica, que tienen poca reserva, donde el proceso de emergencia es crítico, cuanto más cantidad de residuo tengo, pero además el arreglo de ese residuo es bien compacto, la posibilidad de emerger y que gaste esa reserva es mayor que en el caso de semillas, de maleza de semillas grandes, ¿no? Entonces ahí entra el juego, obviamente, volviendo a tu reflexión, el rolo. Y el rolo es, si uno tiene la posibilidad de terminar un cultivo de cobertura, más allá de lo que planteabas, de la cuestión del no uso de un herbicida para terminar el cultivo de servicio, el rol lo que tiene es un efecto muy importante en lo que es el aporte que hace, cómo se estructura ese residuo en el suelo, ¿no? Que permite una mayor compacidad y un mejor arreglo. Fundamentalmente en lo que está asociado a semillas chicas, ¿no? Hay otras semillas que ahí, bueno, ahí entra el balance entre la cantidad de residuo que tengo, umbrales de 7.000, 8.000 kilos están en nuestra región indicados como que tienen un fuerte efecto de impedancia física a la emergencia, pero son umbrales que hay que alcanzar. Y el otro punto tiene que ver con la calidad, es decir, la duración de ese residuo. Si a las 15 días me quedo con la mitad del residuo, voy a tener procesos de emergencia. Bien, muy bien. Menores, afectadas, ¿no es cierto? No es que va a ser igual, pero bueno, pero hay emergencia. Me agarro de esto que decís de menores y me agarro de otra cosita que dijiste de procesos y me quiero quedar en la palabra éxito y parar en la palabra éxito. Y digo, muchas veces escucho que el cultivo de servicio no fue exitoso porque tuve que aplicar un agroquímico. Esto es una tecnología de proceso. Si es una tecnología de proceso, yo puedo esperar que necesito varios años de continuidad para poder corregir y acomodar mis lotes en cuanto a malezas, o es muy cortito el periodo y en un año puedo lograr eso. ¿Es tecnología de proceso o tecnología de insumo esto de los cultivos de servicios pensados a maleza, Horacio? Claro, está muy buena la reflexión y todo
lleva a pensar. Es decir, si uno se enfrenta al cultivo de servicio como un sustituto de un insumo que es el herbicida, es decir, y lo tomo como un insumo más, obviamente que me voy a estar mirando nuevamente los procesos de corto plazo. Al año siguiente reitero, en vez de reiterar los mecanismos de acción que estaba utilizando para un barbecho, lo hago con un cultivo de servicio, porque digo, bueno, no uso herbicida, uso un cultivo de servicio. Miro con un faro corto. Entonces ahí estoy mirando al cultivo de servicio como un insumo. Cuando en realidad, la idea ¿cuál es? Bueno, hago un cultivo de servicio, como debe ser, ¿no? Si es multiespecífico, mejor. Si tengo un stand de plantas adecuado, un adecuado uso de recursos, un residuo en cantidad y calidad adecuado, bueno, puede haber procesos de emergencia. Y si tengo que recurrir a la aplicación de un herbicida en esa condición, no es un fracaso. Es decir, eso es un proceso. ¿Por qué? Porque ya he estado interviniendo. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, de 5 generaciones de rama negra pasas a tener 2 bajo un cultivo de servicio y ninguna semilla. Y cuando hablas de yuyo colorado o de capín, de 2 o 3 generaciones pasas a tener 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy impactando en la dinámica. Ahora, puedo tener emergencia. No fracasé, no es que tengo que desecharlo. Lo que tengo que hacer es pensar que al año siguiente tengo que generar una combinación que no me genera una adaptabilidad de esas plantas de yuyo colorado que emergieron, que se están adaptando a esa condición. Yo tengo que variarlo. Entonces ahí es un proceso al cual yo voy a estar apuntando. Tiene que ver fundamentalmente cómo se para uno frente a la utilización de una determinada alternativa tecnológica, ¿no? Perfecto, y me quedan 2, pero me queda poquito tiempo. Una de la lelopatía, que era la que quería que preguntarte, pero la dejo para otro momento, y quiero algo más, lo voy a llevar a algo más social. Indudablemente tenemos hoy bajo la lupa el sistema de producción agropecuario que puede bajar mucho la cantidad de agroquímicos, en este caso herbicidas. Sí. A mí me queda de la charla que con un poco de inteligencia, diversidad y con una visión sistémica puedo bajar fuertemente mi cantidad de agroquímicos. En algún momento en esa baja cantidad de agroquímicos yo puedo pensar en ese casi 0 de agroquímicos o muy bajo de agroquímicos, en este caso herbicida obviamente, para producir commodities. Sí, sin duda. Obviamente, digamos que eso sería una producción agroecológica, donde la intervención de un insumo, de un herbicida en este caso, está contemplado en tanto y en cuanto sea racional y oportuno, ¿no? Dentro del sistema. Para eso, ¿qué tengo que tener? Conocimiento. Y es lo que implica, entonces, necesito conocer cómo funciona un cultivo de cobertura, de servicio, cómo impacta en las malezas preponderantes que tengo en una determinada región, en lo que tiene que ver con estos 3 procesos que hablábamos al inicio, en la dinámica poblacional y en el malezamiento a 2, 3, 4 años. Necesito conocer el timing de las malezas preponderantes, de cómo se van dando en una determinada región a lo largo del año. Entonces yo ya sé cuáles son los procesos de establecimiento y de competencia. Entonces puedo decir, ¿cómo intervengo? Bueno, puedo intervenir. ¿No tengo alternativa de un cultivo de cobertura? Bueno, de servicio, bueno, ¿puedo hacer una sola aplicación de un graminicida? Perfecto. Puedo pasar de 6 aplicaciones, 7 u 8, como se da en algunas zonas de nuestra región, a una. No es que no voy a hacer ninguna, puedo intervenir. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando intervengo en ese momento, estoy en un cuello de botella del ciclo de la maleza que impacto fuertemente. Y después cambio y le paso la responsabilidad al cultivo de servicio, por ejemplo, ¿no? Y al año siguiente se la paso al cultivo principal que tenga un comportamiento de habilidad competitiva diferente. Es decir, es posible, claramente que es posible. En tanto y en cuanto sea diverso, se mantenga a lo largo del tiempo
y obviamente generemos el conocimiento asociado a las variantes que vamos a ir encontrando a lo largo del tiempo, ¿no? Del tiempo y del espacio, ¿no? Y nuestras escalas de estudio y de experimentación suelen ser a veces muy reducidas, y los procesos de animalizamiento se dan a veces en áreas más importantes, más grandes, y bueno, y ahí hay que compatibilizar cómo funciona la maleza y cómo funciona nuestro estudio del problema. Y la última, y me voy, y Juan Cruz, espero que no me retes, pero necesito hacértela. Yo, ahora si lo tengo acá en el INTA Pergamino, veo todas las curvas de cohortes de cada una de las empresas que tenemos en la zona, veo un trabajo terrible para abordar este problema de malezas, y cuando salgo del INTA, agarro la ruta y sigo, y veo que ha hecho eso. Entonces me queda como que hay una brecha grandísima en lo que dice que hay que hacer Horacio Segresi y lo que no se hace. ¿A qué crees que se debe esa brecha y cómo la podemos mejorar? Bueno, ahí hay una cuestión de lo que hablamos, ¿no es cierto?, de lo que es el manejo. A ver, nosotros desde lo que nos toca generamos el conocimiento y estamos convencidos de que hay que generar ese conocimiento, cambiar las escalas espaciales y temporales de la aproximación del problema. Bien, eso lo podemos en mayor o menor medida tratar de ir abordando. Ahora después hay otros componentes que juegan. El sector privado que juega ahí dentro del sistema, que es muy importante, con lo cual tiene que comprender el cambio de la situación, ¿no? Y entonces ahí hay que empezar a pensar la aproximación de cómo ingresa un herbicida al sistema, que no es lo mismo que hace 5 y que hace 10 años, ¿no? Eso requiere de una toma de conciencia y obviamente, después ver cómo funciona un determinado ingrediente activo cuando en vez de aplicarlo 3, 4 veces en el ciclo, lo aplico una. La otra es la concientización de la disciplina, de colegas, asesores, productores, ¿no? Ese es un punto. Muchas veces soslayamos al productor, que es quien toma la decisión. Nosotros vamos por un lado y las decisiones están tomándose por otro. Y la otra es el Estado. El Estado el Estado, hablo no de gobierno, hablo de políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado que entiendan cuál es la gravedad a la cual nos enfrentamos y además cómo funciona el sistema y en ese sentido poner políticas de incentivo que a mí me sirvan diversificar, me sirva rotar, me sirva tener un contrato no a 1 año ni a 6 meses, sino a 5, ¿no? Y además, hay una cuestión que veo cuando se empiezan a generar en estos espacios institucionales, ya son políticas de gobierno, donde dicen, bueno, ahora tenemos una secretaría que se va a encargar de esto. Y lo que primero se hace es llegar a una región y tratar de cambiar la dinámica de producción de la región. Cuando en realidad eso es muy difícil, ¿no? Entonces, el desafío es, bueno, ser sustentables y racionales con lo que en la región se está haciendo, porque funciona, porque es económico y porque es sostenible eso. Bueno, entonces yo creo que esa comprensión a veces es lo que está faltando, ¿no? Y cuando vos salís del INTA y te empezás a encontrar, a mí me pasa lo mismo, decís, wow, es muy grande, pero me parece que hay algunos puntos donde se puede empezar a tocar, y está en nosotros también llamar la atención sobre eso, ¿cierto? Todo lo que estamos involucrados tenemos que llamar la atención sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, ya le vamos dando cierre, agradecidísimo desde el lado de APRE de que nos enseñes tanto, como siempre. Agradezco a Eugenia y a Juan Cruz por invitarme a este podcast de APRESID, que la verdad que de REM, que la verdad que me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad que compartir este espacio con amigos es realmente muy gratificante, porque permite obviamente una charla sobre lo que nos gusta y lo que creemos que debe hacerse. También agradecerle a la REM, a APRESID por el espacio, y me parece que es muy útil que existan estos espacios de modo de encontrarle la vuelta al problema. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, Integrando Manejos.